No ha pasado una hora, Presidenta, y ahora tenemos un nuevo marco normativo, que dice él, es de pleno vigor, me refiero al invitado, porque el Congreso de aquella fecha no lo observó y siguió todos los procedimientos de ley. Más tarde, nuestro invitado, a la pregunta de por qué cambió, se dice que, responde el invitado, dice que se buscó lo mejor, y puede ser cierto. ¿Dónde está el acta, el acuerdo, el memorando, la nota que autoriza al Consejo de Ministros optimizar, mejorar? Si teníamos un proyecto de decreto de urgencia, ¿dónde consta que lo que hoy nos relata el invitado es cierto? Gracias, Presidenta. Señor Cortés. Cuando llega un dispositivo al Consejo de Ministros se debate y el Consejo de Ministros lo puede mejorar. No se llama a ningún funcionario a que ponga un dispositivo para que las aprobaciones del Consejo de Ministros puedan tener validez. Es el máximo nivel, se aprueba allí y se debate. En consecuencia, ese punto me parece muy claro. Ahora, yo me ratifico en mis declaraciones, yo no he entrado en contradicción. Cuando a la señora congresista le contesté el tema de la urgencia, es porque por intermedio de la presidencia, la señora congresista me preguntaba si había sido una reunión extraordinaria y por qué no había sido ordinaria, porque las ordinarias se hacían en un día X de la semana y esta coincidió con la juramentación de una ministra. Por eso fue extraordinaria. A eso me referí, me ratifico, no hay ninguna contradicción. Y en cuanto la modalidad concurso oferta a precios unitarios, no es ninguna modalidad especial para beneficiar a nadie en particular, es la mejor modalidad para el Estado. Porque aquí sí tengo, y tengo derecho, señora Presidenta, a explicarlo, porque ya están las preguntas reiterando el punto, porque el concurso oferta a precios unitarios permite lo siguiente. Primero determinan los valores de fierro, cemento, lo que sea, y luego se determinan los precios unitarios, predeterminados, y luego se metran tantos metros avanzados de este fierro por el precio que ya existe, precio por cantidad, y eso se paga. A más metros se paga más, a menos metros se paga menos, no hay metros, no se paga nada. Es el sistema más transparente que existe. Y por eso, si hablamos de bondad en términos de favorecer, se favoreció al Estado, porque el Estado pudo utilizar un mecanismo que puede demostrar que cada dólar que está invertido en ese tren corresponde a lo que realmente se ha hecho. Ni un dólar más, ni un dólar menos. En cambio, en la suma alzada, que varias veces se me ha referido, ocurre todo lo contrario. Mucho más si hay un estudio preliminar, como normalmente se hacen las obras públicas. Y como es preliminar, entonces el valor no es el normal, siempre sube. Y como sube, como es suma alzada, ya no se puede terminar la obra a tiempo o hay que hacer adicionales. Tan cierto es esto, señora Presidenta, que las obras de reconstrucción del Niño Costero que se están haciendo en este momento se han hecho a concurso oferta a precios unitarios. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo creo que hemos abundado en el tema del decreto de urgencia 032. Esta es una pregunta básicamente un juicio de valor respecto a lo que hemos estado conversando de este decreto de urgencia, que no se da en un marco de urgencia y que era colaborativo con la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Considera usted, a través de la Presidencia, que concurrieron vicios que acarrean la nulidad de este decreto que acabo de señalar por lo que decía, o por lo que decía en ese entonces la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Cree usted en todo caso que si no hay vicios se pudo haber subsanado o trabajado de mejor forma este decreto de urgencia, ya que lo que perseguía era un fin noble que podría poner solución a muchas necesidades de peruanos? A través suyo, señora Presidenta. Señora Presidenta, quiero preguntar, ¿me está pidiendo la señora congresista un juicio valorativo? Sí. No hay ningún vicio, es más, si la línea 2 del tren eléctrico se hubiera hecho con el sistema de concurso, oferta, precios unitarios, ya tendríamos el tren funcionando, o por lo menos por terminarse. Y no como está ahora, al 10% de su avance y con un precio que ni sabemos. ¿Sabe por qué, señora congresista? Por intermedio de la Presidencia, porque es suma alzada. Gracias, congresista Costa.
Gracias. Y entonces, esa es la razón por la cual cambian ustedes de modalidad. Pero quizá llama la atención de la comisión el cambio en tan poco tiempo. Es decir, el 19 de febrero ustedes creen que todavía es una buena idea involucrar a la inversión privada de modo de hacer el menor uso posible de recursos públicos, y digamos el 28 ya están tomando una decisión en contrario. Entonces, a mí me parece razonable, primero que es legal, no hay ninguna duda, pero la pregunta que se hace a la comisión es ¿por qué el cambio de opinión sobre la modalidad en tan poco tiempo? Es decir, recién se dieron cuenta en esos 9 días que, digamos, no asuma alzada, sino a precios unitarios, resultaba mejor que a través de una OPP o de una APP o digamos, asuma alzada. ¿Qué cosa es lo que explica que si ustedes venían madurando el proyecto desde hace algunos meses, como usted ha dicho, ocurriera en tan poco tiempo este cambio de modalidad? Señor Cornell. La respuesta es bien concreta. La modalidad de la concesión la estaba soportando el municipio de Lima y ya había fracasado una vez en ese intento. Luego dice, apóyame, Estado, Ministerio de Transportes, dame recursos que yo voy a tratar de sacarlo de nuevo. Pero luego el municipio desiste y dice, no voy a poder. Entonces el Estado dice, bueno, ok, ¿qué hacemos? Si repetimos el mismo procedimiento, de repente tenemos la posibilidad de que vuelva a fallar. Entonces vamos a dividir el concurso en 2. Esa es la respuesta, señor congresista, por su intermedio. Pero el acuerdo que adopta Lima es el 19 de febrero de dárselo a Proinversión a efectos de que lo conceda. En realidad, si ustedes venían conversando con la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, la decisión autónoma y soberana de Lima es una decisión que ellos adoptan, pero en el marco de unas conversaciones con ustedes. Entonces, si el 19 ustedes están entendiendo que esto va a Proinversión, ¿por qué el 28 ya han decidido que esta es una mala idea? Sobre todo si esto se viene, digamos, preparando con varios meses de anticipación, como usted lo ha dicho. Si alguna premura de tiempo había, era que corrían los plazos para iniciar un proceso que pudiera terminarse en el tiempo político del gobierno, que es público este asunto. Y entonces veíamos todas las formas que pudieran ser legales y que permitieran desarrollar la obra bien. Y en ese sentido, seguimos conversando con el municipio y el municipio encuentra que no lo va a poder desarrollar. Y por lo tanto, al ya producirse, digamos, esa decisión, en el mes de junio nos trasladan la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. ¿Por qué se produce en tan pocos meses? Porque todas las decisiones de este proyecto van avanzando desde su inicio con tiempos cortos, porque teníamos 20 y tantos años de espera y había que hacerlo en 2 años. ¿Y por qué en 2 años? La pregunta que se me pudiera hacer, ¿y por qué no empezaron esto cuando iniciaron el gobierno? ¿No? Porque se intentó hacer por la modalidad justamente de búsqueda de recursos privados y no funcionó. Y la única que funcionó fue con la combinación públicos por un lado y privados por el otro. ¿Y por qué esa parte que se decidió dejar con privados, digamos, con iniciativa privada, quedó así y la otra se juzgó que la obra pública era mejor? Porque los mayores riesgos identificados en el concurso fallido estaban en la parte de la construcción. Una concesión técnicamente tiene que tener 2 requisitos. El primero es que los riesgos tienen que estar compartidos entre el privado y el público proporcionalmente. Y en este caso, en el del municipio me refiero, no se producía esa repartición equilibrada. Entonces, ok. Gracias. Quizá la razón de la suspicacia de mis colegas, que yo comparto, tiene que ver con la información que tenemos por las declaraciones de Jorge Barata. Y esto tiene que ver con la modalidad que se escoge, porque acá se nos ha explicado, los especialistas nos han explicado que en los procesos de APPs, el sistema de concurso hace muy difícil que
que quienes son responsables de conducir el proceso de otorgamiento de la Buena Pro puedan coludirse con las empresas postoras, porque hay un sistema de sobres que exige una precalificación técnica primero, que aprueban todos los que pasan con los requisitos, cumpliendo los requisitos básicos, y luego quien gana es quien ofrece el menor precio. Y es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es más difícil, ¿no es cierto?, que los postores puedan coludirse con los miembros de los comités, porque en ese sistema hay menos discrecionalidad que en el sistema que acompaña, digamos, a una concesión de una obra pública, que es decisivo en este caso, porque Barata cuenta en su declaración jurada que se le acerca el viceministro de Comunicaciones Cuba y le dice: oiga usted, le garantizo que le damos la Buena Pro, pero eso cuesta tanto, $1.400.000. Y esto es a través de un funcionario de Odebrecht que le informa a Barata. Barata termina aceptando, pero por supuesto pide garantías. Lo mismo va a ocurrir con los $6.7 millones que se otorgan para el tramo 2 de la línea 1. Y la respuesta siempre va a ser: bueno, ¿qué garantía tengo yo de que en efecto este acuerdo colusorio entre nosotros se vaya a materializar? Porque Cuba no es miembro del comité que otorga la Buena Pro. Y lo que hace el señor Cuba es decirle: no se preocupen, nosotros tenemos gente de confianza en esos comités. Esa es la razón de la suspicacia. Se escoge este mecanismo para facilitar el acuerdo colusorio con Odebrecht. Señor Cornejo. Gracias. Definitivamente no. Se escoge por 3 razones. Primero, porque al ser un concurso oferta, está demostrado que el concurso oferta perfecciona el estudio y permite avanzar más rápido en la obra. Y por eso el sector privado al 100% lo utiliza. Nadie hace subalzada en el sector privado. Imagínense, el sector privado no va a querer perder plata. El Estado sí la pierde, lamentablemente, muchas veces. Primero, entonces hay un ahorro de tiempo allí. Y el precio unitario se utiliza cuando la obra tiene una complejidad que impide tener total certeza sobre lo que se va a encontrar en el camino. Un tema típico en una obra pública es que abajo nadie tiene un catastro de lo que hay. Nadie. Imagínense, el aeropuerto hasta ahora lo tenemos en problema porque han encontrado hasta últimamente líneas de gas que ni estaban previstas. En consecuencia, segunda razón, porque permite desarrollar una obra en condiciones de incertidumbre. En este caso, ¿cuál es la incertidumbre? Estoy haciendo una obra en una ciudad que no le he dicho que pare, continúa viviendo y tengo que hacerla en un tiempo determinado. De manera que los precios unitarios tienen esa segunda ventaja. Y la tercera ventaja, que para mí es la más importante y sinceramente la que me da a mí tranquilidad con respecto al valor de la operación. Yo no respondo por ninguna coima, no tengo nada que ver con eso, pero el valor del tren corresponde a lo construido. ¿Y cómo puedo asegurarlo? Porque cada metro de la estructura del viaducto corresponde a lo realmente construido que salió, el valor de la cantidad de metros construidos y verificados por un supervisor y multiplicados por el precio que estaba predeterminado. No hay forma de poner un sobreprecio. Y como era un concurso oferta que establecía el expediente final dentro del objetivo, no hay forma de un adicional, porque el expediente recién está terminando. Así que me parece el método más transparente para una obra compleja. Esas son las razones. Ahora, pero conviene que en el mecanismo de otorgamiento de la Buena Pro es un sistema más imperfecto que el que se aplica para las APPs, ¿o no? Para las APPs. ¿Conviene eso o no? Sí, pero permítame una preocupación en voz alta a los miembros de la comisión. La información que se tiene es que hubo estas delaciones y estos cobros de estas personas. Y mi pregunta es, no tengo una respuesta, y mi pregunta es,
Si estaban tan seguros de que iban a ganar porque pagaron esas coimas, ¿por qué se fueron al 90% en el concurso? Justamente, la ventaja de las obras de concesión es que como es un mecanismo que tiene esas características, los postores se van al 90%. Este se fue al 90%. ¿Cómo lo explico? Debió irse, pues, si tenían seguridad al 109 o al 110, se fueron al 90. Hay una respuesta que sale, pero que no es correcta. Porque en las adendas, dicen algunas personas que poco conocen, allí incrementaban el valor, en este caso no, por el concurso oferta a precios unitarios que establece ya el valor, y no hay adenda que haya aumentado el precio. El valor es el que establece el expediente por el método que comenté. Entonces, aquí hay algo que tendrán que explicar los señores implicados en el delito y obviamente los señores que sobornaron. Pero la obra como tal tuvo un mecanismo que para mí no tiene ningún elemento que me permita criticarlo, sino por el contrario, me reafirmo en que es un mecanismo bastante útil. Por el contrario, yo creo que el hecho de que concurrieran ofreciendo 90% daba cuenta de la seguridad que tenían de verse favorecidos con el resultado, a sabiendas de que después, gracias a este sistema, esta modalidad, podrían irse ajustando los precios, digamos, a medida que avanzara el proyecto. Señora Presidenta, precisamente en este caso no se pueden ajustar los precios. Los precios ya están determinados, precios unitarios, justamente. Pero, y además, señor congresista, sí, si me permite, del 90 al 110 hay nada menos que 20 puntos. Esos son varios millones de dólares, decenas de millones de dólares. Permítame, los precios se ajustaron de manera significativa. La obra comenzó costando 410 millones de dólares y terminó costando 519. Sí. Sí, gracias, Presidenta. La obra no empezó costando 410. El valor referencial al momento en que se empezó el concurso oferta con un estudio preliminar que era de factibilidad era 410, faltaba toda la diferencia entre factibilidad y el expediente definitivo. El expediente definitivo es 511 y de esos 511 todavía se descontó en la liquidación final unos millones. De manera tal que el valor del tren es 510 o 511. No hubo adicionales, no hubo adendas y el valor corresponde a lo que se construye ahora. ¿Por qué la diferencia entre la factibilidad y el expediente? Entre otras cosas porque se reforzaron las estructuras para que resista un terremoto de 9. Y ese tren resiste un terremoto de 9. No solamente resiste, sino que sigue funcionando después del terremoto, porque tiene la cantidad de estructura y de ingeniería correspondiente. ¿Cómo explica usted la diferencia entre, digamos, el incremento del costo en el tramo 1, que alcanza alrededor del 27%, y el incremento del costo en el tramo 2, que alcanza el 52%? No puedo responder por la segunda parte, porque la segunda parte se ejecutó durante el gobierno del presidente Humala. Me refiero al tramo 2, pero sí puedo hablar por el tramo 1. El tramo 1, ese incremento de 25% no es incremento en el valor, es referencial versus valor final. El último es el dato inicial, 511. Por ese hablo. Por el otro no puedo hablar, tendrían que venir quienes estuvieron. Ese incremento, si me permite, congresista Costa, de más del 25%, ¿se justifica así tan fácilmente entre la factibilidad y el expediente definitivo? ¿Así son las variaciones en una obra como esa? El hecho de que puedan reforzarse las estructuras para soportar determinado fenómeno catastrófico, ¿pudieron prever al hacer la factibilidad? O sea, ¿tuvieron que hacer ese cambio de reforzamiento en las estructuras de la factibilidad al expediente definitivo? ¿Así es? Sí, y yo me ratifico y estoy muy orgulloso de haber liderado un proyecto que puede resistir un terremoto de 9. Es más, en la línea 2, los concesionarios, que son otros señores, han intentado, felizmente, infructuosamente, rebajar la estructura para una categoría menor antisísmica. Y felizmente el gobierno no se lo ha permitido. Esa no es la pregunta, señor Cornejo. No, la respuesta es... La pregunta es si es que esa prevención
frente a un fenómeno sísmico, no se pudo haber previsto en la factibilidad. ¿Por qué es que cambia de la factibilidad al expediente definitivo? Recién al hacer el expediente definitivo se dieron cuenta que querían proteger a los usuarios del tren en caso de un fenómeno sísmico. Señora Presidenta, entiendo su suspicacia, permítame responder con el mayor respeto. Mire usted, cuando esto se empieza a construir, es fines del 2009, principio del 2010. Y en enero del 2010 ocurre el gran terremoto de Chile. ¿Quién pudo prever el terremoto de Chile? Que fue una catástrofe, casi 9. En ese momento revisamos la norma que existía desde muchísimos años atrás y decidimos que esa norma no nos liberaba para un terremoto de esa magnitud. Y tomamos la decisión, y yo me enorgullezco de haberla tomado, de avanzar al siguiente nivel. Eso significa más concreto y más fierro, básicamente, para lograr unas estructuras más fuertes. 25% más. Señora Presidenta, esto lo puede verificar la Comisión. En la mayoría de las obras públicas del sector público nacional, la variación entre suma alzada, me refiero, entre el valor original y el valor final, supera el 40%, 50%, etcétera, etcétera. Porque los estudios están mal hechos o porque la suma alzada no permite generar la ventaja que he mencionado hace un momento. Sí, señor Cornejo. Pero además... lo que yo le rogaría es que usted no apoye sus respuestas en los defectos que tiene nuestro sistema, en la forma en la cual finalmente elaboran los presupuestos, en la forma en la cual se elaboran los expedientes técnicos. Estamos conociendo ahora que muchísimos de estos proyectos se han elevado, no por negligencia, no por desconocimiento, no por querer mejorar, sino porque hubo una coima de por medio. Eso es lo que nosotros investigamos. De allí la necesidad de que nosotros tengamos que tener clara cuál ha sido su participación y cómo es que de pronto, permítame ser suspicaz, ese es mi trabajo, para eso me pagan, para eso me han puesto en este lugar, es precisamente tratar de entender cómo es que usted, con toda su experiencia, de la que hace un despliegue magnífico, además, no pudo prever cualquier tipo de contingencia al momento de hacer ya la factibilidad. Bueno, no estamos hablando del perfil ni de la prefactibilidad, sino de la factibilidad. Y de la factibilidad al expediente definitivo hay un incremento significativo porque usted afirma que en ese momento se dio cuenta de que un fenómeno sísmico debería ser contemplado en esta fase final de la elaboración del proyecto. Señora Presidenta, con el mayor respeto, no es cierto que de una factibilidad a un expediente definitivo haya casi nada. ¿Sabe cuál es la diferencia, señora Presidenta? Que de la factibilidad del expediente hay que terminar de hacer todo el trabajo de ingeniería de detalle. Por eso hay una diferencia. Y permítame, no es correcto comparar el 25% de incremento con otras obras que ya le he dicho son 40 o 50%. Y no me voy a referir a los defectos, me voy a referir a los aciertos. No hubo un incremento de 25%, señora Presidenta. Como hace un momento le he respondido por su intermedio al señor congresista, la diferencia que usted está mencionando es la diferencia entre una factibilidad y un expediente técnico. Es el expediente técnico el punto de origen. El porcentaje al que usted está haciendo referencia sería el porcentaje a partir de los 511 millones. Y no hay más, señora Presidenta. Y esto es absolutamente técnico, lo pueden consultar los señores miembros de la Comisión, al Colegio de Ingenieros, a cualquier especialista, y solo ratificará lo que estoy diciendo. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Me pregunto si la decisión de escoger obra pública frente a la alternativa de la APP tiene que ver además, yo digo que podría tener que ver con, digamos, la mayor discrecionalidad en el comité encargado de conceder la obra. Me pregunto si también tendría que ver con la velocidad con que pueden avanzar los proyectos bajo ambas modalidades, porque entiendo que había una urgencia por acabar esto antes de que concluyera el gobierno, comprensible por lo demás, pero ¿cuánto esto pesa en esta decisión? Señora Presidenta, entiendo la suspicacia y voy a tratar de contestar. No, la respuesta es no. ¿Por qué?
porque este sistema no solamente tiene las 3 ventajas que he mencionado, sino que en su implementación permitió que la obra pudiera superar una serie de dificultades que aparecieron en el camino, ¿no? Y que fundamentalmente tenían que ver no solamente con el tiempo, sino con elementos técnicos importantes. Permítame, para acortar la respuesta, la pregunta es, si se hubiera escogido APP o se hubiera escogido suma alzada, ¿se hubiera podido concluir la obra en el mismo plazo? No, absolutamente no, por lo menos en 2 años más. Y me remito a la prueba de la línea 2. La línea 2 es suma alzada, digamos, en el concepto tradicional. ¿Y qué tenemos? Un valor referencial de 5.500 millones de dólares y un valor final que Dios sabe cuál será. Lo sabremos al final, ¿no? Aquí tenemos la ventaja de que, habiendo terminado el expediente técnico con los 511 millones de dólares, ese es su valor, ¿no es cierto? Podemos asegurar que los 511 millones de dólares están expresados en la obra que vemos. Claro, pero no podemos saber desde el comienzo que nos va a costar 511. Lo que sabemos es que el valor referencial es 410. Así es. Y estamos en manos del concesionario para efectos de saber exactamente cuánto tenemos que pagar. Sí, es una duda, por su intermedio, señora Presidenta, por su intermedio, es una duda lógica. Pero en mi experiencia, cuando uno tiene que pasar de una factibilidad a un expediente técnico, ¿cuál es la principal dificultad para que el expediente tenga un valor cercano a la realidad, lo más cercano a la realidad? Que hayan todos los elementos para que quien hace el estudio tenga la posibilidad de tener certeza de esos estudios. ¿Qué mayor posibilidad de estar ya a cargo de la obra? Entonces, yo voy avanzando, ya tengo los terrenos adjudicados, no tengo que pedir permiso y voy estableciendo sitio por sitio los valores reales. Y entonces viene la pregunta, pero podría poner valores a mi antojo, ¿verdad? Sigamos con la lógica de la suspicacia. La respuesta es no, porque hay un supervisor que es elegido por concurso público y que en este caso nada menos estaba conformado por CECEL, la mejor empresa consultora del Perú, internacionalmente hablando, y POIRI, la primera empresa mundial de consultoría en trenes. Y si ellos no aprobaban un metro o un valor, no se pagaba. De manera que había el contrapeso para evitar esa discrecionalidad. Gracias. Acá el señor Luyo, ante esta comisión, mientras habló con ella, porque luego de unos 20 minutos de conversar con la comisión decidió no colaborar y guardar silencio. Pero mientras habló con la comisión señaló que, dada la urgencia que tenía el gobierno de entonces por poder concluir con el tramo 1 de la línea 1, se consultó con los potenciales postores si esto era posible. Y según él, todos los potenciales postores señalaron que era imposible concluir la obra, digamos, antes de, o en julio del 2011, salvo de Brecht. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Señor Correa. Señora Presidenta, por su intermedio, nunca conocí esa reunión y lo he conocido por lo que ha salido públicamente. Nunca supe de esa reunión, nunca supe que había esa opinión. Mi intención sí era, y la del equipo que conformaba, desarrollar una obra bien hecha en el tiempo establecido. ¿El gobierno no conversaba estas cosas con los postores? No. Y yo como ministro no he tenido ningún contacto con los postores ni con el comité, porque o sea, se sabe que los comités tienen por ley, ¿no?, un manejo autónomo, y yo respetaba ese tema en todos los concursos que había en el ministerio. ¿En ningún momento ha tenido contacto con los postores? No. Cuando ya las obras están en marcha, yo como ministro supervisaba la ejecución de las obras y me conocen en el sector como un ministro muy seguidor de los proyectos. Yo estaba detrás de los proyectos, pero ahí he tenido contacto
con todas las empresas, pero en la ejecución, nunca antes de la buena pro.